Se dice que la Asamblea Legislativa es la caja de resonancia o el lugar donde llegan o rebotan todos los problemas del país, y eso es lo correcto. La Asamblea Legislativa es el primer poder de la República, entonces cualquier situación que se presente en el país, en una comunidad, cualquier problema de orden político, económico, necesidad de infraestructura, conflictos de cualquier naturaleza, tienen un impacto en la Asamblea Legislativa. Entonces es muy interesante que aquí llegan las organizaciones, las personas, los grupos de acción ciudadana, las municipalidades, las cámaras, buscando una solución a sus problemas. Y hoy ha sido un día muy movido, como usted bien lo señala. Don Fabio, si gusta, comenzamos con el tema de Pérez Celedón. En días de la mañana se hizo presente, bueno, ahora también en horas de la tarde, la gente de Pérez Celedón. Inicialmente se hicieron presentes acá en el Salón de Expresidentes de la República a una conferencia de prensa, y también se apersonaron a la sala de público en la tarde a la hora de plenario. ¿Cuál es la posición de Fabio Molina como diputado sobre todo el problema que se ha dado con el alcalde de Pérez Celedón? Divido la pregunta en dos partes. Una es el problema del alcalde y otra es su esposa, Cinia Espinosa, que es diputada. En cuanto al tema de la alcaldía de Pérez Celedón, Liberación es un partido que nació luchando por la defensa y la pureza del sufragio. Ese fue el motivo medular de la guerra que lideró don Pepe en el 48. Recuerdo también una frase hermosa de Luis Alberto Monge en 1978, luego de que perdiera las elecciones con Rodrigo Carazo. Él simplemente dijo: ante la voluntad popular me inclino reverente. Recientemente don Oscar Arias, en una reunión de presidentes de América Latina, dijo que el verdadero demócrata, si no tiene adversarios o oposición, debe ayudar a construirla. Con esto le digo que si se dio un plebiscito y el pueblo de Pérez Celedón votó por la destitución del alcalde, aunque hubiera sido por un solo voto, me parece que lo correcto que tenía que hacer el señor Luis Mendieta era abandonar el cargo pacíficamente como un buen demócrata. Entonces, ahí le contesto, yo me someto a la voluntad del plebiscito y me sumo a quienes creen que Luis Mendieta debe dejar el cargo. Hay otro tema interesante: si los asuntos electorales deben ir para que los resuelva el Tribunal Supremo de Elecciones o la Sala Constitucional. Fui diputado en el año 88-89, cuando se votó la creación de la Sala Constitucional. Y recuerdo con el talento, con la sabiduría, con la vehemencia, que Fernando Bolio Jiménez, que de Dios goce y un hombre extraordinario para este país, de la misma altura de Jorge Manuel Dengo, quien acaba de partir hacia la eternidad, él explicó claramente que Costa Rica, por tener en el Tribunal Supremo de Elecciones una especie de cuarto poder, un poder electoral, los asuntos de orden electoral debían ser resueltos exclusivamente por el Tribunal Supremo de Elecciones y no por la Sala Constitucional, que se quedaba para el resto de los temas. El recurso que se ha presentado por parte de la diputada Cinia Espinosa a favor de su esposo fue ante la Sala y la Sala lo ha aceptado. Entonces a mí me parece que hay un exceso de competencias de la Sala, que se quiere meter en todo, interferir en todo, y de paso bloquea el buen funcionamiento de la democracia. Y hay un tercer y último punto. Hoy los diputados de oposición a Liberación Nacional, en un acto que me parece incorrecto, de mala fe,
quieren investigar a la diputada Cinia Espinosa por los cargos que ocupó en el pasado en la función pública, específicamente como directora del Instituto Mixto de Ayuda Social para Pérez Celedón y otros cantones de esa región. A mí me parece que hay revanchismo, que hay mala fe, por eso Liberación Nacional no ha permitido la moción para que se le investigue, porque tenemos que aprender a delindar que una situación es la de el alcalde que fue llevado a plebiscito y otra es la de su esposa que es diputado, y ya me parece que hay un exceso y una mala fe en querer agredir a ellos como pareja, y eso, la política no debe servir para hacerle daño a una familia. Don Fabio, es incómodo para usted porque veíamos en horas de la mañana que el diputado Víctor Hugo Víquez también fue muy vehemente, que pertenece a su bancada del Partido de Liberación Nacional, fue muy vehemente en exigir la renuncia del alcalde, y también, como usted bien lo apunta, en que la sala debería de separar o no debería de inmiscuirse en asuntos electorales. Hay que decir, en honor a la verdad, que se abusa mucho del derecho para paralizar decisiones, para hacer terrorismo legislativo. Y yo le voy a poner otro caso. El partido Unidad y el diputado Luis Fischmann hoy levantaban la voz en contra de la situación de Pérez Celedón, que yo la comparto, pero deben ser más congruentes. El diputado Luis Fischmann, después de perder una votación 43-10, donde 43 estuvimos dispuestos a darle vía rápida al plan fiscal y 10 no, dentro de los que se encuentra Luis Fischmann, hizo exactamente lo mismo. Presentó un recurso ante la sala diciendo que el proceso era inconstitucional y pide que la sala le diga a la asamblea que las cosas que hemos hecho están mal. Entonces aquí lo que hay es un doble discurso, hay hipocresía y no actuamos como verdaderos demócratas. Tenemos que aprender en una democracia que nunca va a haber unanimidad en uno o en otro tema, pero que se deben respetar las mayorías, y si se respetaran las mayorías, este cuerpo constitucional, la Asamblea Legislativa, sería mucho más eficiente y más transparente. Don Fabio, usted ya tiene experiencia previa como diputado, ha tenido experiencia como alcalde de la ciudad de Alajuela, es diputado en la actualidad. ¿Cuál cree usted que es la salida para delimitar los poderes de la Sala Cuarta y que no frene o que no se le dé un uso desproporcionado como se le viene dando en este momento? A los abogados nos enseñan que una cosa es el derecho y que deben ejercerse los derechos, y otra cosa es el abuso de derecho. Cuando usamos en exceso un derecho, transgredimos la norma que le dio naturaleza a su creación y se convierte en abuso de derecho, que también es censurable. Entonces, ¿cómo hacemos para que el derecho se use sanamente? Es darle a cada cuerpo sus responsabilidades. ¿Cuál es la ley que regula a la Sala Constitucional? Conocida como Sala Cuarta. Es la Ley de Jurisdicción Constitucional. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Decirle a la sala, estas son sus competencias o funciones. En esto sí se mete y en lo demás no. Si así lo hacemos, quedan diferenciadas las funciones de otros poderes, que es el legislativo, que le corresponde dar las leyes del país, y el ejecutivo, que es ponerlos en práctica. Entonces, si nos vamos a la doctrina clásica, que esto lo enseñan desde el colegio, de la división de poderes, de Montesquieu, Rousseau, Locke, y que en Costa Rica fue muy bien recogida, no tendríamos por qué enredarnos y caer en lo que hoy podemos llamarle
ingobernabilidad, que es que no se hacen eficaces o efectivas las decisiones del gobierno. Entonces, ¿qué trajo en todo este problema? Este problema de la Sala Constitucional se da cuando los que pierden en las urnas electorales, que después pierden en la Asamblea Legislativa porque son minorías, quieren con mecanismos de matonismo jurídico imponerse. Y entonces lo que usan es el recurso en exceso y paralizan el país. Eso es lo que hay que frenar. Para darle solo 2 ejemplos a los costarricenses, este recurso que presentó Luis Fishman, que es de terrorismo legislativo, para frenar el plan fiscal, exactamente el mismo ya había sido resuelto por la sala en contra de la argumentación de Luis Fishman. Entonces a mí me parece que lo que procedía era rechazarlo a portas y no revivir de nuevo esa discusión, porque hay que cerrar capítulos y en derecho existen institutos para cerrar capítulos. ¿Cuáles son? Es la cosa juzgada y la jurisprudencia. Otro caso, en la ley de tránsito, por ejemplo, resulta que si de los 57 diputados 10 están en contra, la mandan a consulta a la sala y dura un mes, pero ojalá que la consulta fuera una sola vez. No, puede ser que la hagan 1, 2, 3, 4 y 5, entonces ahí se da, la primera vez es un buen uso del derecho, la segunda, la tercera y la cuarta son abusos de derecho, y eso es lo que tenemos que ordenar, y estoy redactando las modificaciones de la ley de jurisdicción constitucional para cortarle un poquito las alas a la sala constitucional, porque yo creo que se les ha ido la mano y están muy golosos jurídicamente, quieren meterse en todo y así no debe ser. Don Fabio, similar problema se presenta ahora con el plan fiscal, un trámite bastante largo, bastante tedioso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Abuso de derecho. El plan fiscal tiene 25 hojas, puede tener unos 150 artículos a lo sumo, y resulta que han presentado 3.000 mociones. 3.000 mociones, exageremos, para 200 artículos. A mí me parece que lo que procede es que el máximo que se acepte es una moción por artículo, y digamos que sean 200, pero cuando son 3.000, lo que denota y salta a la vista es que hay mala fe, un afán de obstruccionismo, filibusterismo o terrorismo legislativo. ¿Y qué pasa? Que en lugar de ganarnos el sueldo votando leyes importantes en una semana, pues duramos 5 o 6 meses con una ley y el sueldo nos llega. Si usted se da cuenta cuánto trabajamos ayer y hoy, que hemos estado aquí trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche, por el mecanismo de los recesos que piden los que se oponen al plan fiscal, que son todos los otros partidos a excepción de Liberación y el PAC, de esto es una vagabundería. Pide un receso de Villalta, pide un receso del comunismo, pide un receso Fishman de la Unidad, pide un receso Danilo Cubero del Libertario, en la mañana, en la tarde igual. Si fueran jornaleros, si trabajaran en una construcción, si trabajaran para una empresa, ya les hubieran echado, pero aquí les llega el sueldo completo. Eso es el daño que le están haciendo a la Asamblea Legislativa, que es el país, el poder de la República, que cada vez se desprestigia más a causa de los abusos de derecho de algunos diputados. Don Fabio, según mi experiencia, los papeles cambian muy drásticamente dependiendo si usted está en mayoría o si está en minoría. Si se está en mayoría, se dice abiertamente que
hay que cambiar el reglamento porque el reglamento es el que entraba el plenario. Y cuando se está en minoría se dice que el reglamento es muy bueno porque le permite a usted estancar el plenario. ¿Cuál es su opinión? Eso es cierto para los incongruentes y es cierto para los demagogos. Y me explico. Es aceptable que uno solo de 57 diputados esté por encima de los 56 restantes y uno solo sea capaz, a puro terrorismo legislativo, a puro abuso del reglamento, parar una ley o una reforma constitucional. Bueno, eso sucede. Liberación, desde el gobierno y desde la oposición queremos un reglamento más eficiente, más gerencial. La alianza lo prometió y no lo ha hecho. Entonces analizaremos muy pronto qué le prometió la alianza al país y en qué ha cumplido. En el reglamento ha incumplido. Liberación quiere modernizarlo. Lo segundo, y es importante, Liberación, cuando fue oposición en el gobierno de Abel Pacheco, que Luis Fishman era vicepresidente de don Abel Pacheco y don Abel Pacheco pidió impuestos para enfrentar y superar la crisis fiscal, Liberación le votó los impuestos a Abel Pacheco. Y aquí estaba doña Laura Chinchilla, el presidenta de la República, ayer diputada de oposición, y Liberación le votó. Hoy la unidad por cálculo político y por filibusterismo y demagogia se opone a los impuestos. Entonces hay que decir que sí, que hay algunos partidos y diputados que tienen dos caras, una cuando son gobierno y otra cuando son oposición, pero en el caso de Liberación Nacional mantenemos una coherencia porque nuestras ideas están muy claras, son las ideas de don Pepe, son las ideas de la socialdemocracia, son las ideas de Óscar Arias y es el programa que impulsa ahora Laura Chinchilla, así es que con nosotros las cosas son transparentes y claras y no andamos en dobles juegos. Don Fabio, bueno, usted es más bien exalcalde de la ciudad de Alajuela, municipalista de mucho tiempo. ¿Cómo van las obras comunales que desarrolla usted en la provincia? Va muy bien. Recientemente se hizo el puente Baylis en la zona del Coyol y se está haciendo el puente definitivo por parte de Autopistas del Sol para descongestionar. Esa zona se volvió muy complicada, ¿verdad?, en cuanto a tránsito. Mucho, tanto por el tráfico que viene de San Ramón, Naranjo, Grecia, La Garita, como por algo que es clave para el desarrollo del país. Ahí están las grandes empresas exportadoras del país en la zona franca del Coyol y sus alrededores. Ahí se hacía un tremendo tapón, ya se resolvió con ese puente Baylis y definitivamente se resolverá con el puente de concreto que está en construcción y que va a permitir comunicar a Alajuela con la carretera a Caldera por medio de la radial El Coyol, que esperamos se inaugure en el mes de marzo. Se están mejorando carreteras con inversiones millonarias en San Rafael, en La Guásima, en Cinchona, en Carrizal. Se están haciendo EVAIS, escuelas, colegios, en fin, podemos decir que la inversión que está haciendo la administración Chinchilla en Alajuela es de altísimo impacto y esperamos también que una vez concluido el tren a Cartago inmediatamente empiecen los trabajos para llevar el tren a Alajuela.